rcpc.co, Visión Noticiosa y la Reflexión del Día. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la Reflexión del Día para hoy aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Reflexión de hoy, jueves 24 de marzo. Ayer hablamos de el maná del cielo, cuando Jesús se refirió a que Moisés no le dio el maná del cielo, sino que comieron y murieron, y que el Cristo representaba el verdadero pan del cielo. Hoy vamos a profundizar esto, habíamos prometido de que lo analizaríamos un poco más hoy, y eso haremos. Para eso vamos a estudiar Juan 6, 53, 57. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Entonces, esta es una frase llena de un simbolismo que podría resultar complejo si lo tratamos de leer literalmente o interpretar a través de lo que la religión católica ya lo hizo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos está enviando a que comamos su carne y bebamos de su sangre. Parece como un rito, parece como un ritual, parece como lo que antes se hacía o proponían los dioses de la antigüedad. De hecho, esto podría servir para decir que Jesús es la misma línea de adoración de lo que antes se hacía, para quienes dicen que alrededor de Jesús lo único que hay es religiosidad. No, lo que sucede es que Jesús utilizó los elementos que mentalmente podían comprender la gente de su época, y utilizando esos elementos cerró y selló un mensaje para que cuando se diese un desarrollo conciencial en los seres humanos se pudiese abrir allí lo guardado. Y también proteger de ese mensaje a quienes querían tomarlo en manipulación, como evidentemente se hizo. En el caso de la Iglesia católica, toma este versículo, toma esta frase para hacer esa liturgia, ¿no?, en el que el cura, el papa, el líder de la Iglesia en ese momento, toma el pan, la hostia, y toma el vino y genera toda una ritualidad y creencia alrededor. Pero más allá, ¿qué podemos nosotros aprovechar y entender de esto? Hay que utilizar, para lograr abrir este cifrado, hay que utilizar elementos que he venido desarrollando en las reflexiones anteriores. Por ejemplo, el nivel de Cristo como una condición y esencia en el interior. Una vibración y frecuencia que tiene como centro motor el corazón. Partiendo de esa base, podemos ver o interpretar esto de una manera diferente, y lo coloco en pantalla. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La carne. Entonces, cuando uno dice comer, es para alimentarse, y para alimentarse es para tener vida. Eso es la mecánica sencilla. Para estar vivos necesitamos comer, y para comer pues necesitamos, en este caso, el símbolo de la carne. Sin embargo, Jesús nos dejó más abajo, les coloco acá una referencia que nos ayuda a entender un poco más. En Mateo 4, 3, 4 dice: y Jesús les respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queriendo decir con esto que cuando se está refiriendo a la carne, se está refiriendo es a un conocimiento. Ahora, ¿cómo es esto? Recordemos que hay una mecánica interior, hay una mecánica de funcionamiento del ser, que parte de lo que en experiencia nosotros recogemos a través de los sentidos, procesamos a nivel mental con el pensamiento. Ese pensamiento se sella a través de lo que sucede en química, a través del corazón, y llega a las células. Eso es una mecánica del ser, de la creación de memoria, de la creación de espíritu del ser humano. En ese sentido, hay un centro motor muy importante que es el corazón. El corazón es el que va sellando esa información e irrigándola a las células. Pero como estamos hablando que el trono, o el Cristo, o lo que hemos considerado siempre la sabiduría suprema, está contenida en ese corazón, entonces cuando los pensamientos, ojo con esto, cuando los pensamientos y las emociones son pura, ¿qué sucede en la mecánica? El corazón la sella con la misma intensidad en las células. Y al ser puros esos pensamientos y emociones, o limpios, entonces llenan de vida la célula. Por eso es que él dice allí, tienen vida.
Pero si hace lo contrario, es decir, si usted tiene pensamientos retorcidos y emociones contrarias, el corazón igualmente sella ese impulso a través de su diástole y sístole en las células, y esto representa muerte y enfermedad, científicamente comprobado. Con esto comenzamos a comprender que la dimensión de este mensaje es más interno que cualquier otra cosa. No es un rito, está definiendo un mecanismo interior de transformación o de destrucción. Tanto que la cita pasada decía, la de ayer, porque vuestros padres comieron el maná y murieron. Entonces en el maná, en esta simbolociencia expresada por Jesús, representa lo contrario. Cada vez que ustedes tengan un pensamiento trastocado, dañino, genera una emoción contraria. Y eso, o contraria en el sentido de que es dañina, maligna para nuestros cuerpos. Es decir, cuando usted tiene una rabia intensa, eso sucede que el corazón se acelera, ¿no? Y esa sustancia que se segrega conforme a esa emoción llega a las células y las llena de una condición que científicamente, médicamente se habla, un ambiente de acidez alrededor de la célula que la va destruyendo. De hecho, los cánceres se producen porque hay un intenso bombardeo de sustancias químicas, de sustancias en alimentos dañinos que nos van dañando. Entonces miren que esto tiene una connotación mucho más palpable, mucho más real. Ahora bien, cuando se habla de la palabra que sale de la boca de Dios, entonces aquí vamos a utilizar lo que utilizamos en otras reflexiones. Y es que evidentemente hay un consejo sabio de conciencia que palpita dentro del corazón del hombre. Y usted lo ha sentido, no es algo que apenas vamos a experimentar. Nosotros siempre hemos sentido dentro de nosotros la conciencia que nos conduce a tomar decisiones o a corregir en algún momento. Algunos le llaman el pensamiento posterior iluminado. Es decir, es un palpitar que en él se contiene un consejo. Quiero hablarlo de manera sencilla. Pero si usted come de ese conocimiento, si usted lo atiende, lo escucha, lo atiende y lo aplica, entonces es vida en usted. ¿De acuerdo? Entonces fíjese que tiene una condición de lo que pasa en su pensamiento y emoción y tiene una condición de lo que pasa en su corazón como conocimiento y sabiduría. Si usted está atento de tener pensamientos y emociones puras, lo que usted va a estar comiendo permanentemente hacia sus células para que sea vida es ese Cristo luz. O lo contrario sería el maná, donde lo come y usted muere permanentemente, porque usted anda enojado, porque usted anda contrariado, porque usted anda con celos, usted anda desesperado, con estrés y todo eso, ¿verdad? Eso es más o menos lo que comprendemos de toda esta simbolociencia de uno de los versículos que ha servido para fundamentar toda una adoración, el evento litúrgico. Entonces el sacerdote toca, o el monaguillo creo que toca la campanita, ¡ping!, ahí en la homilía, ¡ping!, y entonces el cura saca la hostia y la pone, y el vino que solamente lo toma él y tal, y toda la gente se agacha, adoración, la tontera que nos ha mantenido como creyentes. Pero es tiempo de despertar, es tiempo de ver esas palabras de una manera aplicable para el espíritu, porque si no es aplicable se llama solamente religión y creencia, y de eso ya estamos aburridos y no nos ha servido para nada como humanidad. Esta ha sido la reflexión del día para hoy, aquí en RCPC. Recuerden, le dan un like si les gustó. Chao. www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día.